es un centro que, como ustedes escucharon, tiene el nombre de Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, que pertenece al CONACYT. El CONACYT tiene 26 centros en toda la República, especializados. Seguramente ustedes conocen aquí el CIDESI, el CIATQ, el CIDETQ. Este es uno de los centros que estamos en León. Y con la misma misión, o más o menos la misma misión que todos los centros, que es contribuir a resolver problemas, y con una misión de desarrollar a la sociedad a través de la solución de ciencia, tecnología e innovación. Le pusimos Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas allá por los años 2004, porque para nosotros las actividades que desarrolla un centro de investigación deben de contener un valor. Y ese valor tiene que ir más allá de lo que es el valor de generar un estudiante, una publicación, generar un bonito libro. Todo eso está muy bien y lo hacemos, pero nos interesa mucho que lo que hagamos se desencadene en ideas que puedan ser escritas en una patente, en un modelo de utilidad, en un diseño industrial, y que tengan una aplicación industrial. Eso es algo que para el centro lo tiene como vocación, y es lo que les quiero presentar el día de hoy. El centro se encuentra en León. Denme nada más unos minutitos para explicarles qué es este centro. Esa es nuestra visión, el edificio. Adelante, por favor. Estamos formados por un grupo de profesionistas, profesionales, de los cuales ustedes podrán ver que tenemos poquitos doctores. Entonces la pregunta puede ser, bueno, ¿por qué un centro de investigación como estos tiene pocos doctores? Porque el centro es joven en investigación. El centro realmente nació en 1976 como un centro de servicios al sector cuero y calzado. Fíjense, cuero y calzado en León, porque pues estamos en León. Pero a partir del año 96 más o menos, el año 96, 99, del 96 al 2000, llegó un grupo de investigadores, entre ellos el doctor Ornelas, que empezaron a formar el grupo de investigación. Entonces ustedes pueden ver que aproximadamente tenemos unos 13, unos 16 años, unos buenos 16 años en los que ya estamos incursionando en la parte de investigación un poquito más, digamos, aplicada, y con esta finalidad de innovación. Entonces pueden ver ustedes ahí, tenemos 11 doctores, 5 nivel 1, un candidato, y tenemos muchos maestros, especialistas, técnicos y licenciados, pero me interesa que, no sé si alcancen a ver las áreas en las que trabajamos. Es un centro que ya no es únicamente un centro que se dedica al cuero y calzado, sino que también está en otras actividades, como es el agua, la biomecánica, la medicina, polímeros, mecánica, nanomateriales, ingeniería química, sistemas de información, en fin. Entonces dicen, bueno, entonces es un centro que hace de todo. No, es un centro muy especializado en hacer proyectos, servicios y enseñanza, pero tenemos grupos multidisciplinarios. Y eso es lo interesante, y es algo que ustedes, por ejemplo, tienen aquí, varias disciplinas en la formación del posgrado, y nos hemos dado cuenta que cuando los proyectos son resueltos de una manera multidisciplinaria, se obtiene una mejor respuesta, porque pueden aportar de diversas áreas, de diversas disciplinas, el conocimiento que se requiere para dar una solución. Y nos hemos percatado que los proyectos también ya no los puede resolver una sola persona, un solo investigador en su escritorio, en su laboratorio. Siempre tiene la necesidad de recurrir a otro colega especialista para complementar el conocimiento que se tenga que realizar, aun cuando sea muy especializado. Entonces, este es nuestro centro. Al año tenemos aproximadamente entre 1.500 y 1.600 empresas diferentes, y de verdad les digo, empresas diferentes no es que repitan, sino que llega una empresa a pedirnos un servicio o un proyecto, y lo hacemos en su dimensión, de acuerdo a propuestas, en fin, necesidades que nos pide la industria. Pero lo interesante es el tamaño de empresas que pasan por este centro. Y eso es lo interesante. ¿Por qué esas empresas al año siguiente regresan a trabajar con nosotros? Porque de alguna manera les estamos generando un valor en lo que estamos haciendo. Entonces les hacemos propuestas de solución a los problemas que tienen, utilizamos tecnología, ciencia aplicada, y les resolvemos. Entonces al año siguiente están con alguna otra propuesta o alguna otra necesidad. ¿Cómo conectamos la ciencia con los negocios? Esas son las áreas que tenemos, lo que trabajamos: la innovación tecnológica, los laboratorios, asesorías y consultorías, y los posgrados. Algunos ejemplos, miren, de lo que tenemos como infraestructura para los proyectos que les voy a presentar en un momento más. Tenemos pruebas físico-mecánicas, y ustedes pueden ver ahí las áreas en las que se trabajan, pruebas de metrología y análisis químicos ambientales, y todas estas pruebas
tienen una certificación que pasa por la EMA o el IMNC, en fin, la certificación que permite que las pruebas que se hagan tengan una validez de la sistematización con la que se realizan y que las pruebas tengan una validez a nivel nacional o hasta internacional en algunos casos. Algunos ejemplos de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia. Tenemos este caso de desarrollo de tecnología, proyecto de materiales reciclados, propiedades retardantes a la flama, por ejemplo. Este es uno de los problemas que llegó una tenería y nos dice, oye, es que tengo un problema porque nuestros productos de cuero los estamos metiendo en la industria aeronáutica. Y en la industria aeronáutica requiere de una norma que cuando tú pones una mecha en el cuero, no tarde más de 30 segundos en que se empiece a recorrer 5 centímetros la flama. Es una norma internacional. Entonces empezamos a ver los cueros normales cuando se terminan de procesar, un proceso de curtido, cómo funcionan, y pues era muy fácil que se encendiera, ¿no? Entonces, el cuero a final de cuentas es nada más la estabilización de la proteína de un cuero animal. Entonces el investigador lo que hizo fue diseñar una carga del material polimérico dentro del mismo proceso de curtido que hace que integre el metal, que normalmente es cromo, contenga la carga, un nanocompuesto, y ese se fije en el cuero, dejando las mismas propiedades del cuero, de flexibilidad, de resistencia, de elongamiento, pero que también prevenga que se queme el incendio. Entonces, aquí, ¿qué se utilizó? Bueno, pues se utilizaron muchos conceptos de lo que es el material en sí, el material polimérico, el concepto de que la proteína colagénica de un cuero se comporta como un polímero de alguna manera, y cómo pudieron haber reducido el riesgo de incendio. Les voy a hablar muy ligeramente de los proyectos y cuando termine, por favor, con toda confianza, en alguno en el que quieran que profundicemos un poquito más hacia la parte, digamos, de la investigación, con todo gusto y con toda apertura. Quiero dar primero un pasaje rápido de los proyectos, algunos de los que hacemos casos de éxito. La cuestión de consultorías, bueno, eso es alguna de las cosas que hacemos en consultorías y eso es algo muy común. Empresas que llegan, oye, ¿cómo resuelvo rápidamente este problema? Y la ciencia se aplica, la tecnología se aplica muy rápido. Algunos de los otros temas que tenemos dentro del centro: asesorías y trabajos en plantas de tratamiento de aguas, desarrollo tecnológico, procesos membranarios, por ejemplo, procesos avanzados de oxidación. En cuestión de investigación se trabaja mucho fenómenos de transporte, cuestiones de equilibrios químicos, mecanismos de absorción. Adelante. Y aquí un ejemplo de lo que es la investigación en el caso de un compuesto que encontramos para resolver el problema de arsénico. Ustedes saben que todo el centro, norte-centro de la República Mexicana, particularmente San Luis, Guanajuato, hay un alto impacto por la concentración de arsénico en las aguas. Y el problema es que particularmente las aguas que están cerca de fuentes termales contienen altos índices de arsénico. Entonces tiene el caso de Irapuato, Salamanca, este corredor, en donde se obtiene agua a partir de aguas que están cerca de fuentes termales. Entonces hay arsénico en cantidad considerable. Guanajuato, ahí lo pueden ver ustedes, es el séptimo estado con mayor índice de arsénico en las aguas, pero el problema es que se utiliza mucho para riego. El 70% del agua que se consume en Guanajuato se utiliza para riego. Entonces las plantas llevan de alguna manera el riesgo de ser impactados por arsénico. Entonces, los primeros estudios que empezamos a hacer aquí era, bueno, pues cosecha vegetales, plantas, leguminosas que no se afecten fácilmente con arsénico. Entonces investigamos cómo era el transporte del suelo a la raíz, del agua al suelo a la raíz, hasta la semilla o el fruto que pudiera contener o que pudiera impactarse por arsénico. Después vimos el problema, si me das la que sigue, por favor, vimos por qué no mejor quitar el arsénico del agua, pero cuando se utilizan volúmenes muy grandes se requiere un compuesto que sea fácil de utilizar y que sea barato, y encontramos un compuesto que se llama el GEH, que es un oxidróxido de fierro,
y que se ha visto en la naturaleza permite detener o complejar el arsénico con otros compuestos férricos y se retiene. Entonces empezamos a hacer ahí el estudio de absorción, que es algo un poquito más metiéndose ya en la cuestión científica, y ver cómo este arsénico queda impregnado en los poros de este compuesto. Adelante. El objetivo era bajarlo hasta 50 microgramos por litro, y eso el esfuerzo del análisis químico para detectar 50 microgramos es algo importante. Y empezamos a estudiar cómo era toda esta velocidad de absorción. Se hizo una tesis de doctorado en este tema. Adelante, por favor. No, regrésamela, nada más para concluir. Y bueno, ustedes pueden ver los resultados que se obtuvieron es que no llegamos a bajar los 50 microgramos por litro que marca la norma mexicana en el agua para riego, no para beber. Los 50 microgramos por litro es en agua para beber, en agua potable. Entonces lo que nosotros hicimos fue utilizar ese compuesto relativamente barato para bajar de concentraciones muy altas del orden de miligramos a 500 microgramos por litro. Entonces eso es un esfuerzo importante. No puede ser el agua utilizada para tomar, sobre todo cuando viene cerca de fuentes termales, pero sí puede ser utilizada en riego. Y ese fue, digamos, el trabajo y el resultado que encontramos. Algo muy interesante también es que, aunque nuestro objetivo era llegar a 50 microgramos, el trabajo de tesis pudo arrojar que no se podía llegar ahí. Entonces, se hizo un estudio, no se obtuvo el resultado esperado, pero se obtuvo el descarte de lo que no se puede hacer. Y eso a veces ocurre en las tesis. Uno está empeñado en que tiene que encontrar el hilo negro y pues nada más te quedas en el blanco, maestro, y pues tienes que buscar cómo hacerle para que se ponga negro. Y a veces se puede y a veces no. Eso es un trabajo de investigación. Adelante. Este es algo muy interesante. El calzado reflexivo lo solicita una empresa y dice: es que mira, en las noches, la que sigue, tenemos un problema sobre todo con calzado de seguridad, las personas que están trabajando. Hay lugares donde no tienes fuentes luminosas. Entonces, problemas con visibilidad, y la pregunta es cómo incrementar la seguridad. Entonces llegó una empresa, que ustedes pueden ver ahí su nombre, y nos pidieron cómo puedo darle alta visibilidad donde tengo pocas fuentes de luz. Entonces se hizo este calzado reflexivo. Lo que ustedes, no sé si a alguno de ustedes alguna vez les tocó, yo creo que no, están todos muy jóvenes, estos relojes que teníamos, los poníamos a la luz y en la noche ya nos íbamos a dormir y veíamos la hora, ¿no? Por la fluorescencia, ¿no? Eso es lo que se hizo, pero el punto es que se puede muy fácil pintar una pintura fluorescente en un zapato, y aquí lo que queríamos era que el cuero se curtiera con material fluorescente para darle esa característica al calzado. Entonces es algo un poquito más diferente, requiere algo más de ciencia para poder lograr. Nosotros mismos hemos ido a trabajar, por ejemplo, en refinerías de petróleos mexicanos, en Comisión Federal, y la noche es muy complicado trabajar con unas botas en donde a veces, no sé si ustedes lo han visto, los uniformes, por ejemplo, también solicitan que tengan unas placas antirreflejantes. Y eso se puede pegar, unas cintas. Entonces dice uno, pues el calzado es muy sencillo. Pero aquí la solicitud específica del fabricante era que el calzado en sí mismo fuera reflexivo y que tuviera esa fluorescencia. Entonces la única manera era poderlo hacer a través del curtido del cuero. Entonces pueden ver las placas, las líneas ahí que tienen en los uniformes los paramédicos, y esa era la idea. La que sigue, por favor. Esto tiene que estar normado en un calzado de seguridad específicamente, y luego se tiene que medir la luminiscencia. Entonces es no solamente la técnica del curtido para obtener la piel, sino también la técnica de medición para poder determinar si efectivamente el calzado está siendo reflectivo y luminiscente. Ahí pueden ver ustedes las etapas del proyecto. Desarrollar la piel reflectiva y fluorescente, desarrollar el calzado en sí mismo también con esas características del cuero, hacer la transferencia con la empresa, y posteriormente algunos colores específicamente y modelos que pidió la empresa. Adelante, por favor. Este es un testimonio que nos da el gerente general de la empresa, porque después todos nuestros proyectos, cuando se desarrollan en el centro, pasan por un sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008, que implica desde que ustedes contactan al empresario y le dicen, a ver, ¿cuál es el problema? El empresario te dice cuál es la necesidad. Entonces se toma nota de esto y se
establece una propuesta, el empresario dice si me interesa la propuesta o no, llegamos a un acuerdo y ya después decimos el tiempo y lo que cuesta hacer el trabajo. Pero al final del trabajo o durante las etapas del trabajo se va evaluando parcialmente por el empresario, por la contraparte. Entonces aquí sí es, el trabajo de investigación tiene que ser muy aplicado, tiene que utilizar esta tecnología muy clara, pero también el punto es que es de a de veras. Es decir, cuando digo que es de a de veras es que el cuate dice, te estoy pagando y si no me das el resultado que tú comprometiste, yo te puedo demandar. Porque estamos en un contrato, todo lo hacemos bajo un contrato. Entonces, cambia un poquito la presión, que cuando está uno en el escritorio o en el laboratorio y dice, bueno, es que no salió hoy, pero pues mañana se me ocurrirá otra cosa. No, aquí tienes que cumplir con tiempos y mañana lo que se te ocurra debe de funcionar. Y si se te ocurre mal, entonces tenemos problemas. Dame la que sigue. Algunas otras cosas que hacemos en métodos avanzados de manufactura. Este es un ejemplo de la tecnología RFID que seguramente ustedes han trabajado mucho por aquí o que conocen. Y es que en la industria automotriz se utiliza mucho marcar, etiquetar con estas etiquetitas, ¿verdad? de seguimiento infrarrojo, las piezas para que puedan ser, cuando hay mucha velocidad de producción, puedan ser monitoreadas. Entonces aquí se nos ocurrió que esto mismo, si esto ocurre en la industria automotriz donde se pueden producir, no sé, un cierto número de vehículos por hora o por día, en la industria del calzado se utiliza muchísimo más, porque se producen miles de pares al día o en una hora. Entonces, la aplicación de la tecnología de vida en la producción está, fue el desarrollo, adelante, se llamó el proyecto Mega Zapato, y ustedes pueden ver aquí en la parte esta izquierda, derecha de su pantalla, izquierda para ustedes, el número de equipos o tablas de trabajo de las líneas de producción, y muchas veces seguir eso se requiere de mucho personal, y la idea aquí era reducir el número de personas que estuvieran supervisando la línea a través del uso y la aplicación de la tecnología. Se implementaron dispositivos, y eso significa especie de aparatos de red, de detección de red, que pueden estar detectando dónde van las líneas de producción y los equipos estos del RFID. Adelante. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Analizar el proceso de manufactura de la empresa, desarrollar un software que permita ver cómo se mueven todas las partes o piezas del calzado, diseñar e integrar la instalación de entorno a nivel laboratorio, pruebas de trazabilidad y calidad del software, y finalmente implementar el entorno a nivel piloto de plantas piloto. Hay un ejemplo de las mapas y de los algoritmos que se van desarrollando. Además, esto debe tener una interfase amigable con el usuario que pueda estarle dando el seguimiento. Adelante. Y aquí algunos ejemplos de las operaciones, cómo se van realizando. Los círculos que ustedes pueden ver ahí son los puntos en donde se ponen los equipos de detección de las etiquetas RFID, y conforme la línea de producción va avanzando, nos pueden ir diciendo cuántas piezas, cuáles piezas, de qué lote, toda la información que se puede tener para llegar al ensamblado final. Entonces, esta es una manera más en la que la tecnología disponible puede ser útil en procesos productivos de manufactura avanzada. Adelante. Algunos de los resultados. Bueno, para nosotros era fortalecer las habilidades de desarrollo utilizando la metodología Andon, que es de Toyota inicialmente, y luego cómo lo podemos aplicar para las cuestiones de calzado. Tener una producción más adecuada, evitar cuellos de botella, evitar problemas de pérdidas, y sobre todo dar el seguimiento a las órdenes de compra o a las órdenes de piezas que van dentro del proceso productivo. Adelante. Este es otro proyecto que desarrollamos en el centro, que tiene que ver con la cuestión de manufactura automotriz, que es algo de lo que también se hace en el CIATEC. El centro, les comentaba que inició trabajando con cuestiones de cuero y calzado, pero nos hemos diversificado hacia cuestiones de manufactura y particularmente automotriz, manufactura de química y ingeniería química, y también algunas actividades de medio ambiente. En este caso desarrollamos un proyecto con varias armadoras
armadoras de automóviles. Ustedes saben que en México las armadoras todas son internacionales. Y la aproximación de nosotros fue cómo resolver problemas para las armadoras, pero a partir de los proveedores. Las armadoras tienen sus equipos de ingeniería muy bien establecidos en el mundo, y realmente nosotros pensamos que en México no iban a venir por el momento a establecer un equipo de ingeniería y diseño. Entonces vimos cómo a las industrias proveedoras les podríamos apoyar para que le dieran respuesta a la armadora. Y aquí montamos un equipo, un laboratorio de medición de pruebas de bolsas de aire que tenemos en el CIATEC y que están cordialmente invitados a visitar cuando ustedes gusten. Están a 2 horas de aquí, no está tan lejos. Al anterior, esta es la cámara que tenemos. Este es un cuarto grande de aproximadamente, que serán 5 por 6 por 4 metros de alto, algo bastante grande. Este cuarto blanco que ustedes ven aquí, que está equipado en todo alrededor de cámaras fotográficas. Y esas cámaras fotográficas tienen una resolución de 6.000 cuadros por segundo. 6.000 cuadros por segundo. Y la cámara tiene una característica de que se puede climatizar a diferentes temperaturas. Las bolsas de aire de los autos que se producen en México y que normalmente se producen para el extranjero, deben de probarse a 3 temperaturas. Temperaturas extremadamente frías, menos 85 grados, temperatura ambiente y temperaturas cálidas, hasta más 80 grados. ¿Por qué? Porque dentro de un auto, cuando ustedes lo cierran y están en el sol, pueden alcanzarse temperaturas muy altas. Entonces la prueba se hace a esas 3 temperaturas y se utiliza un software que se desarrolló dentro del centro. También está patentado, o de alguna manera tiene un registro. No está patentado, los software no se patentan, tiene un registro de derechos de autor, de propiedad intelectual, y que transmite los datos a la velocidad que se quiera. Entonces, si vas a escoger no. Creo que no lo va a correr. A ver. Si pueden ver aquí en la parte izquierda el despliegue de la bolsa. Ese es el caso de una bolsa que se despliega exitosamente. Todas las bolsas contienen un explosivo que tiene que estar autorizado por la Sedena en México para que se pueda aplicar en la prueba. Y se hace en una estructura del auto, se hace sobre la estructura propia del auto. No es nada más la bolsita de aire y le tomamos fotos, sino que se tiene que tener toda la armazón y la parte frontal, si es la parte frontal o de rodillas o lateral, dependiendo del tipo de bolsa de aire que se vaya a probar, y se le toma el video, ¿sí? Aquí lo que se analiza es primero es el tiempo en el que se despliega, la presión con la que se despliega, ¿sí? Y el volumen de inflado. Todos estos parámetros se estudian con ese video. Ahí está aproximadamente a 4.000 cuadros por segundo. La norma pide 3.000, nosotros hacemos 4.000 y hemos hecho pruebas hasta de 6.000 cuadros por segundo, donde se van viendo así despacitito cómo se van. Eso es algo que se podría hacer mucho en el desarrollo de la electrónica, primero para captar la imagen y transportarla, pero luego también de la calidad de la imagen. Es algo que se está trabajando también. Ahí estamos haciendo algunas cosas con el CIO también. Entonces, el interés es que, bueno, y todo esto, pues ustedes imagínense en video, genera un montón de megabits de información. Entonces, tienen que almacenarse por lo menos por 15 años. Entonces, ¿qué implica? Pues tener un lugar seguro para guardar esa información, que se pueda guardar durante 15 años y en algún momento de que hay algún problema, se puede hacer un recall y ver cuál fue. Eso está perfectamente identificado todo. Con el RFID se identifica lote, auto, día, analista, hora, temperatura, presión, todo. Es toda una serie de información importantísima, y de esos estamos haciendo turnos de 8 horas, 2 turnos de 8 horas y hasta 3 turnos de 8 horas. Entonces tenemos técnicos que están trabajando ahí con diversas armadoras. Y las armadoras vienen al centro para validar el trabajo que se está haciendo. Si
si es el caso de la bolsa de aire lateral frontal, ellos tienen que validar que el método que ellos tienen, que no necesariamente es un método estandarizado, porque es de cada armadora, y la forma en la que lo hacemos cumple la expectativa de la armadora. Es interesantísimo. Entonces ustedes pueden ver aquí, cuando hablamos de las OEM, son las grandes armadoras, 8 Tier 1, más de 300 Tier 2 son los que están metidos en esto. Y es impresionante el número y la cantidad de personas que intervienen. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los impactos de esto que tenemos en la industria automotriz? Hasta el 60% de las pruebas que hacemos también para algunos otros ensambles de los autos. En el CIATEC estamos buscando bajar los costos. ¿Cuál es el interés de estas cámaras de bolsas de aire? En México no hay. Las armadoras tienen cámaras como estas un poco más pequeñas para pruebas, digamos, de producción, conforme van produciendo. Pero para pruebas de tercería no, y ellos deben de tener una certificación para asegurarse que el producto que están proponiendo tenga el éxito que se espera. Entonces, estas están en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Entonces, cuando una armadora X, no quiero decir nombres, pero cualquiera que ustedes conozcan, de las que ustedes conocen, quiere hacer su prueba de bolsa de aire, le cuesta nada más ponerla en el tren o en el avión para sacar digamos, la carrocería con toda la electrónica, con las bolsas de aire, les cuesta carísimo. Entonces ese costo lo abaratan y lo bajan haciéndolo aquí en México. Este es un laboratorio, creo que es el único que ahorita están poniendo otro en Puebla, y son los dos únicos en todo caso. El de Puebla todavía no está terminado, están haciendo algunas pruebas de diseño, pero este es el único que tenemos ahorita en México para hacer este tipo de proyectos. Adelante, por favor. Adelante. Este es otro ejemplo de lo que es la parte de la investigación en polímeros, en materiales nanocompuestos. Es resolver un problema de fracturas óseas de los huesos. Y este problema, existe en el mercado un compuesto que se utiliza para reparar la fractura. Y aquí lo que encontramos fue que a partir de un producto, de un producto bovino, como tenemos ese contacto con la cuestión del cuero y de la piel, se puede obtener un colágeno de un cierto tipo que permite formular un compuesto de mejor calidad y mucho más económico que el que existe actualmente en el mercado, que no es un producto extranjero. Entonces aquí el objetivo era incrementar el nivel de cumplimiento de los pedidos para el empresario y evolucionar la evolución de la empresa misma de esta fabricación. Adelante. Es una empresa NMD, estamos poniendo empresa, no decimos cuál empresa exactamente. Tampoco podemos develar a nuestros clientes, pero lo que estaban buscando es este producto colagénico para el pegado de los huesos. Interesante. Sí, se trabajó junto con la Universidad de Nuevo León también, estamos como partners y queremos ver cómo se utiliza en el humano. Adelante. Bueno, aquí les puse, a ver, regrésame nada más esto, es que aquí les puse un poquito quiénes son los que están interviniendo. Pues el Arco Leonés, si ustedes lo conocen, de León, el laboratorio en el que estamos trabajando y las pruebas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante. ¿Cuál es el alcance? Pacientes con fracturas, especialmente con huesos largos, y pacientes con tumores óseos malignos o benignos. Adelante. Se busca resolver una problemática de regeneración ósea a través de este fármaco que actúa como soporte de la matriz ósea, y eso ocurre por la descalcificación de los huesos. Ayuda al crecimiento de las nuevas células óseas. La empresa está desarrollando el proyecto para que la matriz ósea no sea desmineralizada y pueda crecer nuevamente el hueso, y los resultados pues se queden en una patente, en algún modelo de utilidad. Ahí los ejemplos a lo mejor no son muy... estuvimos trabajando con huesos bovinos para hacer la fractura, hacer todo un diseño de experimentos, ver el producto que se hizo a partir de compuestos de colágeno bovino, y una vez que se sintetiza el compuesto, se mide y se hacen superficies de respuesta que provienen de un diseño de experimentos que ustedes seguramente ya conocen muy bien, para poder obtener la óptima respuesta en función de variables de entrada y variables de salida.
Y aquí los ejemplos de lo que se estuvo haciendo, cómo se estuvo implantando este producto en algunos huesos de pacientes que estuvieron prestándose. Se hizo inicialmente en animales. Si no recuerdo mal, teníamos el caso de puerquitos en los que se estuvo probando, cerdos. Y por cierto, el cerdo parece que tiene muchas similitudes con el ser humano. No sé, ahora que nuestros amigos de la Angevio estuvieron haciendo todo el descifrado del ADN y todo esto, parece que hay un 90 y tantos por ciento de... Las válvulas de cerdo se utilizan muchas veces en implantes de válvulas para el corazón. Entonces hay alguna relación ahí genética que permite que se parezca un poco la estructura ósea. Entonces la fórmula se probó, se vio y se dio el seguimiento a la fractura, cómo podría ser, vamos a decir, pegada. Por eso en pocas palabras eso se trataba, hacer una especie de pegamento de huesos, pero para huesos reales. Bueno, puede ser un poco dramática ahí la foto, un poco de sangre, pero el resultado fue muy positivo, fue mucho más rápido que el producto que existe en el mercado. Repito, es un producto extranjero, y se pudo sanar más pronto. Aquí hay algunos problemas también de rechazo para los productos, y eso ocurre siempre en cualquier parte del cuerpo. Cualquier material agente y extraño, el cuerpo tiene la tendencia a rechazarlo, pero bueno, ahí era justamente ver los ajustes de qué es lo que hace falta poner o no. El tiempo de recuperación fue menor en un 25% del implante utilizado, mucho menor costo, resultados positivos en su aplicación en ovinos, fue ovinos, yo hablaba de puercos, y el proyecto potencial en pacientes humanos ya se está probando. Son de las cosas que en el fondo, yo repito, les comento los resultados ya del proyecto, pero si nos metemos a analizar el proyecto y el trabajo que implicó, primero obtener el producto bovino, secarlo, sintetizarlo, liofilizarlo, desinfectarlo, todo eso lleva toda una serie de estudios que son mucho más profundos que lo que les estoy contando. Adelante, por favor. Otro ejemplo, estudio de invernadero, una empresa que llega y dice, oye, en el sector agroindustrial tengo un problema, los invernaderos que pongo se me vuelan, no me dan la ventilación adecuada, a veces toda la cosecha se me muere, se me echa a perder, no tengo la capacidad. ¿Cómo lo puedo hacer para tener una mejor respuesta y poder tener un invernadero que me funcione más tiempo? Entonces utilizamos una tecnología de modelado y simulación a partir de ANSYS, que es un paquete que seguramente ustedes han escuchado, no sé si lo manejan aquí, para manufactura avanzada. Es un paquete de los muy avanzados, y la parte de fluidos. ¿Sí? Con este ANSYS, adelante, lo que hacemos es que se obtienen datos de lo que llega al invernadero y se empieza a simular el paso del aire a través del invernadero. Entonces puede uno, como en un avión, diseñar las alas del avión. Pues aquí podemos diseñar qué tanto se pueden abrir las ventanas del invernadero, dejarlas cerradas en función de temperatura, presión, humedad, en fin, todos los factores que ustedes ven aquí, que de alguna manera se solicitaron para poder tener toda la parte meteorológica y saber en qué estación del año debe de manejarse el invernadero de tal forma para que tenga la cantidad precisa del requerimiento de lo que se está cultivando. Adelante. El objetivo entonces era desarrollar un análisis de simulación numérica dentro del invernadero, de una marca esta que ponen ahí, evaluar la metodología de diseño desarrollada y además asesorar en el diseño de la automatización del control. Esto está ligado también a una norma mexicana, que es lo que estaba solicitando la empresa de este invernadero. Adelante, aquí rápidamente los ejemplos. Cuando tenemos casos de lluvia, viento, temperatura, nieve, granizo, radiación solar, ¿cómo aplicamos la simulación de ANSYS, el CFD, que es la parte de fluidos, ante estas condiciones? Evidentemente se tiene que hacer una corrida en equipo de supercómputo por la gran cantidad de información que se maneja, se revisan los avances y se ve cuáles son los resultados que se obtienen para poderle dar al cliente o al empresario las condiciones óptimas del invernadero que pueda contener temperatura, presión, humedad. Adelante, se entrega una base de datos del estudio diagnóstico, una memoria de cálculo,
toda la parte de lo que se realizó en el invernadero, la asesoría y el seguimiento y todo el estudio propiamente dicho de los parámetros de control. Adelante. Hicimos el desarrollo de una nueva línea de investigación, la empresa cubre el 100% de la norma mexicana, se reduce en un 20% el costo de operación del invernadero comparado con los invernaderos normales y estuvimos brindando un soporte técnico ahí durante más de un año. Esto tiene todo el concepto del análisis de la mecánica de fluidos, que es lo que les comentaba, fenómenos de transporte hace un momento. Y esto es aplicación de la ciencia de mecánica de fluidos específicamente en el caso de un invernadero con esta especificación y con esta necesidad. Ahí está el ejemplo. Se hizo primero un invernadero chiquito, modelo pequeñito a escala, como de 1 metro cuadrado, y después ya lo llevamos ahí directamente al INIFAB en Irapuato, en donde se estuvo desarrollando ya con todo lo que el algoritmo del modelado dejó, poder estar moviendo los parámetros de control del invernadero y se obtuvieron cosechas mucho más rentables con un 20% de reducción de costo. Adelante. Con este proyecto voy a concluir para pasar a sus preguntas. Me gustaría escucharlos y ya si quieren algo específico en algún proyecto. Estos son algunos de los ejemplos, casos de éxito 2016. 2016. Todavía estamos en 2015 y 2016, estoy correcto, 2015 y 2016. Algunos de los casos de éxito que hemos estado desarrollando, manejamos alrededor de 70 proyectos por año dentro del centro, pero todos con una característica particular, como les comentaba, que tienen que dar una solución práctica, técnica y económicamente rentable. Estas pelotas de béisbol es una empresa deportiva, que le pusimos IDR igual, ya saben, no decimos el nombre de las empresas, pero que fabrica pelotas de béisbol desde 1932. Está en Aguascalientes, va a ser fácil que la identifiquen. Pero esta empresa tenía un grave problema, que sus pelotas de béisbol no podían pasar más que de aquí de México. O sea, no podía venderlas más que para el béisbol mexicano. Y la razón es porque en las grandes ligas le pedían una norma muy particular en la que la pelota tiene que reaccionar de cierta manera. La pelota de béisbol está constituida por 3 partes principalmente. Un núcleo, es un núcleo polimérico, un hilado, con hilado de algodón, salud, y luego la envoltura de la pelota, que es cuero curtido de aluminio. El centro tiene todas esas capacidades. Entonces dijimos, sí, cómo no, les podemos ayudar. Entonces vengan, vamos a ver qué hacemos. Entonces se interesa en expandir su negocio, aplica un proyecto PAY, que yo creo que sí están familiarizados con esto. Pero los proyectos PAY son programas de estímulos a la innovación que CONACYT maneja. Apoya a las empresas para que las empresas puedan hacer proyectos con centros de investigación y se desarrollen. Bueno, ahí está la empresa IDER en Aguascalientes, nosotros en Guanajuato, cerquita, adelante. Y el mercado que tienen estas pelotas, si cumple la especificación de grandes ligas en Estados Unidos, pues prácticamente es todo lo que quieren. Se pueden comer el mundo hasta los mismos chinos. Lo que Estados Unidos estaba consumiendo eran pelotas chinas, hasta hace 2 años. Solamente pelotas chinas, porque cumplían la especificación. Entonces aquí la empresa elabora sus pelotas de béisbol, fueron probadas, no pasaron y planteó modificar su método que les acabo de comentar. Y en los 3 casos había que hacer cosas: en el centro, en el hilado y en el curtido. Entonces, adelante. El centro acoginado, aquí pueden ver ustedes. Esta es una especie de pelotita de golf muy pequeñita, que debe de tener una característica de polímero en el centro y recubierta de polímero también. Entonces se hizo un molde, se creó un molde particular, ustedes pueden ver ahí las pelotitas, y esas pelotitas, así como las ven sencillas, deben de cumplir una especificación en peso y en resiliencia. Fíjense el término, ¿no? Qué tanto se puede deformar y qué tanto recupera su forma natural la pelotita, ¿sí? Entonces aquí está, se desarrolló el molde. Desde el molde se tuvo que hacer toda la parte de la manufactura del molde, y luego evidentemente la automatización del molde, la máquina para que lo estuviera haciendo en serie y en grandes cantidades. La que sigue no era solamente el centro, sino que ahora había que ver cómo se hilaba, y fue chistosísimo porque cuando fuimos a ver la fabricación del hilado, es muy artesanal, señores con mucha experiencia
que van poniéndole el hilito y ahí van despacito y resolviendo cada una de las pelotas. Y aquí era tener una producción más rápida. Entonces tuvimos que desarrollar una máquina como esta, ¿sí? Ahí está la máquina anterior y la máquina nueva, que permite tener un hilado mucho más compacto y sobre todo de una manera mucho más rápida. Y tiene que cumplir con especificaciones de peso y de nuevo de elasticidad. Adelante. Bueno, esta, la del curtido de aluminio. Como el centro empezó haciendo cuestiones de cuero y calzado, pues curtido de aluminio era como que ponerse el dedo en la nariz, ¿no? Algo muy fácil. Curtir aluminio es mucho más fácil que curtir con cromo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, se hace todo el proceso y aquí se hizo toda una serie de pruebas durante mucho tiempo, están experimentando, y la característica del curtido de aluminio es que sale la piel blanca. Además hay que darle un tratamiento final de recurtido tejido engrasado que puede hacer todavía más blanca las pelotas de béisbol, ustedes las ven, ¿no? Entonces se logró obtener de nuevo con una cierta especificación de resistencia, elasticidad, resistencia, en fin. Y pues logramos finalmente la famosa pelota de béisbol. Pues evidentemente es un proyecto que contribuye al conocimiento, pero sobre todo contribuye a una patente que se está solicitando ahí para que se pueda comercializar, la solicitud de patente y evidentemente incrementar las ventas. La empresa está contentísima, ya están exportando a Estados Unidos desde el año pasado, le pusieron a las pelotas de béisbol su logotipo, el logotipo del CONACYT, porque es nuestro CONACYT, y el logotipo del CIATEC. Entonces, si algún día en una cámara Phantom ustedes ven una pelota que lleva esos logos, acuérdense de dónde salió, y con mucho orgullo. Adelante, por favor. Bueno, esto es algo que les quería comentar un poquito de los proyectos aplicados de ciencia y tecnología, en las cosas que hacemos, y totalmente abierto a sus